Queridos hermanos, un cordial saludo a todos ustedes, pertenecientes a la Escuela Diocesana de Servidores Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. El día de hoy tenemos este encuentro en esta etapa de iniciación que, bueno, ya incluso vamos en su recta final. En este encuentro vamos a tener un tema muy especial porque vamos a seguir con el itinerario que llevábamos pues en las encuentros de formación pasadas. Entonces quisiera que puntualizáramos dónde estamos ubicados en el Plan Nacional de Formación, pues, para que vamos englobándonos. Recuerden que íbamos en esta sección de los grupos de oración. Anteriormente habíamos hablado de qué es un grupo de oración, cómo construirlo. De la misma forma, habíamos tocado este tema de la oración perseverante, la oración de efusión de Espíritu Santo. Y en este momento vamos a tocar un tema bien importante que hace parte de este armazón de lo que son los grupos de oración. Tenemos entonces nuestro tema de hoy que se llama la oración de adoración. Este pues viene siendo el compendio de uno de los temas que hemos tratado. Y sin previo, pues sin tanto preámbulo, iniciemos entonces con el tema de la oración de adoración. Y empecemos con esta cita bíblica. Empecemos con una cita bíblica del Evangelio según San Juan. La pueden ver en pantalla y aquí se la leo. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y a continuación quisiera complementar esta cita bíblica con aquello que nos dice el magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en el numeral 2628. Y se lo digo también, lo pueden ver en pantalla. Dice, la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Entonces, teniendo este preámbulo entonces y esta iluminación bíblica y doctrinal, iniciemos con nuestro tema y quiero proponerles un esquema muy especial para que trabajemos en este encuentro. Miren, es sencillo. Tendremos más o menos 4 partes. En la primera parte vamos a abordar el tema de la adoración. ¿Qué es precisamente la adoración? Y en la adoración vamos a tratar temas como la unicidad de Dios, la adoración y el culto a los santos, que son temas fundamentales para que entendamos en realidad a quién se debe rendir adoración. El segundo tema, apartado que vamos a tener es la adoración, pero especialmente en el campo de la adoración al Santísimo, a la Eucaristía. Y entenderemos que la expresión más grande de adoración aquí en la tierra va a ser el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En un tercer momento vamos a tener la adoración en todo momento. Y hay que entender que la adoración no solamente va a ser para momentos de alegría, incluso momentos de mucha dificultad. Y por último, trataremos el tema de que es un mandato del Señor en su Evangelio, que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad, como lo acabamos de leer en el anterior apartado sobre la iluminación bíblica. Sin más preámbulo, iniciemos. Entonces, iniciemos con el primer tema, que consiste en preguntarnos ¿qué es la adoración? Y entonces, como ya lo decía el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2628, miren, dice que la adoración es la actitud del hombre que se reconoce criatura. Y es que esta parte es bien importante, esta oración se diferencia al resto de las oraciones, porque es una oración que reconoce que yo soy criatura, que yo estoy abajo y tengo un creador que está arriba, un creador que es santo, un creador que me hizo y es más grande que yo. Entonces él no está a mi servicio, yo estoy al servicio de él y debo rendirle adoración. Bien. Y bueno, dice que exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. Como decíamos, reconocemos a un creador. En otra parte, diría el Catecismo de la Iglesia Católica que es la acción de humillar el espíritu.
humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y es que el Señor es el Rey de la Gloria. Y cuando nosotros realizamos la adoración, una oración de adoración de corazón, es ahí donde el Señor se manifiesta y donde nuestro corazón queda rendido a los pies del Señor. Bien, y en un tercer momento, mire, dice que es el silencio respetuoso a Dios, porque es que la adoración implica respeto, implica que nos sentamos sorprendidos de las maravillas de Dios. Entonces, esta oración de adoración cada día y cada momento va a calar más en la vida del creyente y vamos a entender que es algo fundamental, porque es la primera experiencia, podríamos decirlo, que el Señor nos exige a nosotros. Cuando en otro momento lo diremos, el Señor Jesús dice y cita la palabra de Dios del Antiguo Testamento que dice: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le darás culto. Es porque hay una exigencia. Dios quiere que sus criaturas lo adoren. Dios quiere que su creación lo adore, no porque Él necesite más gloria, no porque Él necesite de nuestras oraciones, sino que Él quiere que nosotros lo adoremos para que Él, cubierto de gloria, comunique aquello que Él tiene en su interior, que es amor, que es el sumo bien. Pero iremos profundizando eso un poquito más cuando hablemos de esta realidad y vamos a pasar al punto 1.1, que habla sobre la unicidad de Dios. Y la unicidad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Cuando hablamos de unicidad, significa unidad. O sea, unicidad viene de la palabra uno. Podremos decir que al hablar de unicidad de Dios, queremos decir de que Dios es uno. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado en la tradición católica que normalmente hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso, no sé, podríamos llegar a confundir a estas personas o creer que son tres dioses diferentes. Es a veces muy difícil comprender el misterio de Dios y de la Trinidad. Cuando se nos habla es que es un solo Dios verdadero. De hecho, desde niños se nos ha inculcado y en las catequesis y en nuestras familias hemos escuchado que cuando hablamos de la Trinidad, ¿qué es la Santísima Trinidad? Un solo Dios verdadero. Pero tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y ante esto hay que detenernos un poquito para entenderlo. Entonces, mire, aquí lo podemos ver en pantalla. Hay una imagen que es muy tradicional en nosotros, donde aparece, bueno, la imagen del Padre, la imagen de Jesús y la imagen de una paloma como simbolizando el Espíritu Santo. Y es porque, bueno, en nuestras iglesias y en nuestra cultura normalmente siempre lo representamos así. Pero hay que entender que ese misterio de esta Trinidad Santa es mucho más grande. De hecho, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan: a Dios nadie lo ha visto, lo hemos visto en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, a veces es un poquito impreciso que podamos representar a Dios con imágenes de hombres, pero la Trinidad tiene un gran misterio y hemos conocido a través de la palabra de Dios que esta Trinidad Santa, Dios verdadero, se ha revelado en tres personas. En la primera persona que hemos conocido, que es del Antiguo Testamento, desde la creación, hemos hablado del Padre, que es el Creador. El Padre, Yahvé, como le llamamos, como es su nombre. Ese Padre es aquel que crea, aquel que estuvo en la creación y dijo: hágase la luz y hágase todo lo que existe. Pero también en la historia de salvación encontramos a una segunda persona, que es el Hijo, cuando el Padre en su designio amoroso decide enviarnos a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y por último, Jesús, en la última cena, antes de su entrega voluntaria para salvarnos y derramar su sangre y comprarnos a precio de sangre, dijo: les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí vendrá alguien, el Paráclito, aquel que los vaya a consolar. Tenemos entonces tres personas distintas, pero vamos a encontrar que según la revelación y según la tradición de la iglesia, estas tres personas distintas serán la manifestación de un mismo Dios. Y entendamos entonces lo siguiente cuando se nos pide que adoremos a Dios en la Trinidad Santa. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios
y solo a Él darás culto. Y este es un principio, aunque ya estaba muy desarrollado en el Antiguo Testamento, el monoteísmo, que incluso en esta época nosotros practicamos. Dios dice, yo soy un Dios celoso, no adorarás a otros dioses. No hay dioses fuera de mí. Solamente al Señor darás culto. Solamente a Dios se puede adorar. Por lo tanto, los cristianos no se nos está permitido adorar ni otros dioses, ni otras creencias, ni a personas, ni incluso ni a ángeles, ni a santos, ni a la Virgen María, ni a nadie. El único que se merece esta categoría es Dios. Entonces hay que entender este punto muy claro. El monoteísmo entonces consiste en creer en ese único Dios, porque es uno, no hay otro, no hay otro. Y para complementar esta parte, quiero mostrarles un pequeño fragmento del credo atanasiano. Bueno, el credo o el símbolo de San Atanasio es un tipo de credo que se utilizaba en la Edad Media, que lo crea un autor, bueno, San Atanasio, como lo normalmente lo escuchamos. San Atanasio es aquel que en esa Edad Media crea entonces este símbolo para representar la fe de la iglesia en ese tiempo, y de hecho en algunas celebraciones litúrgicas lo recitaban. Yo quisiera que ustedes desde su casa me siguieran en la lectura de este texto, que es sumamente interesante. Pues me disculpo porque tal vez esté algo extenso en la cuestión de la letra y todo, pero vamos a tratar entonces de seguir la lectura desde nuestra casa, y yo aquí voy entonando entonces la redacción y bueno, las lecturas. Entonces dice el símbolo de San Atanasio, que dice lo siguiente, mire: quien quiera que desee salvarse debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, escuchen bien, que veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas, ni separamos las sustancias, porque otra es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una, es igual su gloria, es coeterna su majestad. Seguimos: como el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y, sin embargo, no tres eternos, sino un eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino uno increado y uno inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo, y sin embargo, no tres omnipotentes. El Espíritu Santo, y sin embargo, no tres omnipotentes, perdón, sino un omnipotente. Como es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo, y sin embargo no tres dioses, sino un Dios. Como es Señor el Padre, es Señor el Hijo, y es Señor el Espíritu Santo. Y no tres señores, sino un Señor. Porque así como la verdad cristiana nos compele a confesar que cualquiera de estas personas es singularmente Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses o tres señores. ¿Ven? Encontramos que la Trinidad es una. Pero sigamos con la lectura. Al Padre nadie lo hizo, ni lo creó, ni lo engendró. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente de ellos. Por lo tanto, un Padre y no tres padres, un Hijo y no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en la Trinidad nada es primero o posterior, nada mayor o menor, sino todas las tres personas son coeternas y coiguales, las unas para con las otras. Así, para que la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad sea venerada por todo, como se dijo antes, quien quiere salvarse, por lo tanto, así debe sentir de la Trinidad. Muy bien, hermanos, solamente quería leerles este fragmento del credo de San Atanasio
para que entendamos qué es ese sentir de la iglesia. El sentir de la iglesia es que adoramos a la Trinidad, la veneramos sobre todo, pero no son tres personas distintas, es un solo Dios. Y yo creo que está suficientemente claro lo que hemos leído. A mí personalmente me sirvió mucho para iluminar esta realidad de la Trinidad, que es una realidad inmensa y que podríamos quedarnos aquí hablando mucho de este misterio trinitario. Pero vamos avanzando, y yo quisiera ir al punto 1.2 de nuestro esquema de hoy, que es la adoración y el culto a los santos. Y miren bien, ya entendimos que solamente a Dios se le puede adorar. Ya entendimos que hay una Trinidad santa, pero es un solo Dios verdadero. Entonces, esta realidad nos debe llevar a diferenciar algunas cosas, porque entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces nosotros cuando vamos a la iglesia y le rezamos a la Virgen María, le rezamos a los ángeles, le rezamos a algún santo de devoción, ¿qué pasa ahí? Ahí, si eso no es adorar, ¿qué es? Y entonces hay que entender y diferenciar que hay diferentes términos en este rango del culto, el culto dentro de la iglesia. Entonces, entendamos que el primer término que podemos emplear es la latría. Latría, que hace referencia, es un término que hace referencia a adoración. Bien, entonces la latría hace referencia a la adoración. ¿Y a quién se le rinde adoración? Ya lo dijimos, a Dios, el único que se le rinde adoración. En la iglesia hay otra palabra que nos ayuda a iluminar en la parte de la práctica y de la oración, que es dulía. Dulía hace referencia a un término griego que significa, bueno, venerar, hacerse, a tener reverencia ante algo. Esto no quiere decir que haya adoración. Tú puedes tener reverencia a alguna persona que cause admiración. Tú puedes tener reverencia por tu mamá, por tu papá, porque los quieres mucho y los respetas. Más que todo, la dulía hace referencia a un tipo de veneración por respeto y admiración. Y eso lo encontramos en la veneración a los santos y a los ángeles. Por ser personas que están cerca de Dios, por ser personas que ya han pasado la bienaventuranza, la iglesia desde tiempos antiguos lo que ha hecho es venerar a los santos, venerar a los ángeles. Por eso encontramos algunos santos como San Francisco de Asís, como San Antonio, como diferentes santos que a través de la historia, bueno, nos han ilustrado la vida en Dios, y por lo tanto nosotros rendimos veneración. Hay que entender eso. La dulía es diferente a la latría, o sea, la veneración es diferente a la adoración. Pero dentro de esta dulía, o sea, esta veneración, hay, por decirlo así, dos cosas que se desglosan de este tipo de veneración. Entonces hay algo que se llama hiperdulía. El prefijo hiper es como magnificar la palabra que estamos haciendo, o sea, es más. Hiper podríamos traducirlo como super. Hiperdulía, o sea, una veneración pero mucho más grande, que no es latría, o sea, que no es adoración, pero es más que una veneración cualquiera. Y esa es la veneración que tenemos a la Santísima Virgen María. Por eso en la iglesia es tan importante, y por eso normalmente cantamos a la Virgen, por eso rezamos el rosario, por eso tenemos una especial devoción y cariño por la Virgen María, porque fue la madre del Señor. Y la protodulía, que hace referencia a la veneración a San José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús. Por ser santos de gran magnificencia, porque hicieron la voluntad de Dios de una forma admirable y heroica, la iglesia los estima con mucho más afecto, mucho más cariño. Bien, esto hace parte al culto a los santos, y por eso hay que diferenciar bien. Este culto a los santos o este tipo de oración a los santos no es adoración. Más que todo hace referencia a un tipo de respeto y veneración. Esto que nos quede claro, ¿vale? Muy bien, vamos avanzando entonces a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, que es la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Podríamos decir lo que hace parte de los sacramentos pues de la vida cristiana, de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía.
todo católico, todo cristiano, bueno, hace parte y vive su experiencia de fe en la Eucaristía. Nosotros los católicos normalmente nos reunimos los domingos, los que de pronto tienen algún espacio y alguna cercanía más con Dios o algún compromiso apostólico, incluso son de misa diaria y admiramos mucho a esas personas. Pero entendamos lo siguiente, la Eucaristía es la mayor expresión de adoración aquí en la tierra. En la Eucaristía los católicos se reúnen para rendir una verdadera adoración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Bien, y todo se da por este gran fenómeno, por así decirlo, que es la transustanciación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros, como lo hemos recibido de nuestros antepasados y también de toda la enseñanza de la Iglesia, creemos que en la Santa Eucaristía, en el momento en que el Padre pide el Espíritu Santo sobre los dones del pan y del vino, el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo y la sangre. Bueno, y el vino deja de convertirse en vino para ser sangre de Cristo. Y eso nosotros los católicos nos alimentamos de ella. No cambia la forma, no cambia el trozo de pan, no cambia el vino, sino que cambia su esencia. Dentro espiritualmente está Cristo mismo, en su presencia real, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Eso es una verdad de fe y la Iglesia ha custodiado este tesoro y se celebra la Eucaristía todos los días en diferentes partes del mundo para honrar al Señor que está en medio de nosotros, que nos ama con todo el corazón. Entonces Jesús en la Santa Eucaristía es la mayor expresión de adoración en la tierra y entonces entenderemos que uno de los frutos, de los grandes frutos de la fusión del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, va a ser que además de la palabra de Dios, el amor a María, la veneración a la iglesia, el amor a la iglesia, el ecumenismo, el compromiso social, bueno, hay un gran redescubrimiento por la adoración eucarística. Aquel católico que quiere crecer en santidad y que quiere rendir honor, adoración a Dios, pues el lugar más espectacular en la tierra va a ser la Santa Eucaristía. Por eso, qué provecho para las almas es visitar el Santísimo Sacramento, visitar al Señor en los momentos en que más podamos. Bien. Vamos al tercer punto, a nuestro tercer apartado, que es ser adoradores en todo momento. Y aquí entra una dimensión bien importante, que es el grupo de oración, porque recordemos que estamos en el contexto de los grupos de oración. Y el grupo de oración es el lugar especial para rendir adoración a Dios también. Nosotros como carismáticos vemos especial riqueza en los grupos de oración, porque ahí se manifiesta la alabanza, la adoración, la intercesión, pero sobre todo una contemplación, un silencio respetuoso también, donde podemos adorar al Señor, adorarlo en espíritu y en verdad. Bien, pero esta adoración incluye todo momento, incluye los momentos de alegría, incluye los momentos de dificultad, incluye cada momento de nuestra cotidianidad. Por eso es que San Ignacio de Loyola decía, para la mayor gloria de Dios, todo lo que hagamos, que sea para la mayor gloria de Dios. Así mismo pasa cuando queremos que la adoración se convierta en ese momento especial para encontrarnos con Dios y reconocer siempre de que nosotros, sí, somos más pequeños, somos débiles y Dios es fuerte. Nosotros en realidad no carecemos de bondad, bueno, carecemos algo de bondad y Dios es la suma bondad, el sumo bien. En Dios encontramos todos los atributos que tal vez en nosotros fallan, por eso Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces, entendido esta parte, encontramos de que, en el segundo punto hablábamos de que la Eucaristía es el lugar por excelencia de adoración, pero esta adoración debe ser en todo momento, en tiempos de alegría y en tiempos de dificultad. Vamos a nuestro último apartado, que es el punto 4, que habla sobre ser adoradores en espíritu y en verdad. Y este ser adoradores en espíritu y en verdad es algo revolucionario. Escuchen bien, es algo revolucionario de parte de Jesús. En el texto de la Sagrada Escritura, en el Evangelio, según San Juan capítulo 4, el Señor dice, ya no van a adorar ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún lugar, sino que los que quieran adorar al Señor van a empezarlo a adorar en espíritu y en verdad, porque Él así lo quiere.
¿Y qué podríamos hablar de adorar en espíritu? Porque es que con Jesucristo se funda una nueva ley. Ya no es la ley de solamente cumplir mandamientos y ya. No es por adorar al Señor porque tengo miedo de Él. No es adorar al Señor porque tengo que cumplir mi religión, tengo que cumplir las normas que me ponen los sumos sacerdotes, los fariseos, nada de eso. Jesús dice, adorarán a mi Padre en espíritu y en verdad. Y es porque San Pablo en el Nuevo Testamento nos habla mucho de esto, nos habla de que tenemos una nueva ley, es una ley del espíritu, una ley que nos dice que no nos deja caer en el temor, sino que nos ayuda a clamar a Dios, Padre, y decirle Abba, que significa Padre. Bien, y esto nos enseña a nosotros que, bueno, ya esta adoración no va a ser algo ligado, no va a ser algo obligado, sino que es algo en realidad porque yo me reconozco hijo de Dios, me reconozco su criatura y por eso lo amo y por eso lo adoro. Bien, y esta adoración trasciende los lugares, trasciende todo lo que existe. Yo para adorar al Señor, sí, es importante reunirnos en el templo, es importante reunirnos en comunidad, es importante la oración comunitaria, pero no se va a limitar a esto. Yo puedo adorar a Dios en todo lugar y en todo momento, desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi estudio, incluso cuando voy caminando por la calle. Es un momento de adoración, yo puedo adorar al Señor. Entonces, trasciende todos los lugares, así como decía Jesús, quien quiera orar, bueno, que se encierre en su aposento, en su cuarto, y adore a Dios que está en lo oculto, y el Padre del oculto, que conoce todo, dará la recompensa. Entonces hay que entender que ser adorador en espíritu y en verdad es una nueva ley, algo revolucionario, pero sobre todo es algo que nos impulsa a tener una verdadera adoración, una adoración auténtica, una adoración que no esté limitada a órdenes, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos impulsa. ¿Recuerdan ese texto de Romanos cuando nos dice, hey, el Espíritu Santo viene en su ayuda, con sonidos inefables, para ayudarlos a orar, porque ustedes no saben cómo orar como conviene? Eso mismo, es el Espíritu Santo el que propicia la adoración. Bien, y terminando esto, y hay que entender entonces que es el mismo Espíritu que nos va a suscitar todas estas verdades y a comprender este tema que hemos visto hoy. Por último, quiero dejarles entonces para la reflexión personal algunas cuestiones. Miren, lo primero, vamos a meditar esta semana en nuestra oración personal, cuando nos acerquemos al Señor, cuando estemos en el grupo de oración, sobre la oración de adoración. ¿Será que hago la oración de adoración? ¿En qué es la oración de adoración entonces? ¿Qué entendí, qué aprendí de este encuentro? ¿En qué consiste la oración de adoración? Y podríamos preguntarnos, también sería una pregunta muy válida, bueno, yo practico esta adoración, yo me intereso por adorar al Señor, yo me quiero reconocer como criatura, o todavía no lo reconozco como mi Dios y Señor, el creador de todo. Bueno, esto queda en nosotros. Pero mire, para suscitar entonces esta reflexión y este encuentro, quisiera terminar con una breve oración y que usted me acompañara desde su hogar, desde donde esté escuchando, que si quiere usted cierre los ojos en este momento y empiece a pensar en Dios y empiece a pensar en cómo es adorar a nuestro Señor. Yo te pido, Señor, Padre Santo, Padre de misericordia, que por tu Hijo Jesús envíe la gracia del Espíritu Santo sobre este hermano, esta hermana que me está escuchando, sobre cada uno de los que escucharán este encuentro, esta charla, esta reflexión. El Espíritu Santo mismo viene en nuestro auxilio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener una verdadera oración de adoración, tener una verdadera adoración al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, transforma la vida, transforma nuestra vida, ayúdanos a orar en comunidad, ayuda que este encuentro sea de beneficio para la comunidad a la que yo voy, para mi grupo de oración. Quiero serte agradable a ti, quiero hacer tu voluntad, pero sobre todo quiero reconocerme como aquella persona pequeña a la cual tú eres capaz de llenar con misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo,
que envíes tu fuego, que envíes tu gracia, que no nos dejes solos, Señor. Ayúdanos, enséñanos a orar en espíritu y en verdad. Enséñanos a tener vida y vida en abundancia en nuestro Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este encuentro y por cada uno de los que lo escuchan. Te pido, Señor, que envíes tu misericordia, que no los dejes solos, que bendigas a las familias que aquí están representadas, que bendigas a cada uno de los grupos de oración. Bendice a la Renovación Carismática y a toda la iglesia, para que podamos ser verdaderos discípulos y enviados misioneros tuyos, para que podamos hacer tu obra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarte a terminar con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, tú eres Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Bueno, entonces, saludos y esperamos vernos pronto. Dios los bendiga y que la gracia del Señor esté siempre con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.